Hola chicas, hola chicos, espero que estén bien. La clase de hoy lo que vamos a tocar es el tema de electroquímica. Las reacciones redox ya nos empiezan a decir un poquito de qué se trata. La electroquímica es la rama de la química que estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía química. Entonces, cuando en la parte de la química, las reacciones, mezclamos la parte de energía eléctrica y estamos trabajando con transferencia de electrones, estamos trabajando con electroquímica. Dichos procesos son reacciones de oxidación y reducción, que de una forma rápida de llamarlos le decimos redox. La energía liberada por una reacción se convierte en electricidad. O la energía eléctrica es aprovechada para inducir una reacción química no espontánea. Esta segunda parte lo vamos a ver al final de esta clase para darnos cuenta cómo algunas reacciones son espontáneas y otras, cuando le inducimos una energía eléctrica, las forzamos a que se den porque en esa dirección no son espontáneas. Aquí tenemos una reacción muy fácil, muy clarita, donde tenemos que el magnesio sólido en contacto con ácido clorhídrico acuoso se nos va a transformar en cloruro de magnesio y nos va a liberar hidrógeno gaseoso. Ok, hasta ahí, súper bien. Pero veamos la parte eléctrica de cada átomo en esa reacción. El magnesio tiene un número de oxidación de 0. Él no está oxidado. Pero cuando ya reacciona y cuando forma el cloruro de magnesio, él se oxidó. Él ya tiene un número de oxidación más 2. Veamos el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico tiene un número de oxidación de H más 1, el hidrógeno. Pero el hidrógeno cuando se libera tiene un número de oxidación de 0. Ok, la pérdida de electrones durante la oxidación de un elemento se distingue por un aumento en su número de oxidación. Por ejemplo, si tenemos un átomo que pasa de 0 a más 2, de 0 a más 3, de 0 a más 1, él está perdiendo electrones. Por eso es que está positivo, porque él está perdiendo electrones. Está aumentando su número de oxidación porque está perdiendo electrones. Se está volviendo cada vez más oxidado, si se le puede decir así. La reducción de un elemento implica la disminución en su número de oxidación. ¿Esto por qué? Esto porque él más bien gana electrones. Entonces, si tenemos un elemento que es más 2 y ahora lo tenemos más 1, él ganó un electrón. Disminuimos su número de oxidación y por ende hablamos de reducción en esos casos. Entonces, haciendo el resumen nuevamente, cuando aumentamos el número de oxidación, estamos hablando de pérdida de electrones, ¿verdad? Él se está oxidando. Cuando ese número más bien lo disminuimos, él está ganando electrones y se está reduciendo. Una de las formas que tenemos para poder balancear las ecuaciones redox, que son en algunas ocasiones un poquito difíciles de balancear, es el famoso método del ion-electrón. En este método, la reacción global se divide en dos semireacciones: la reacción de oxidación y la reacción de reducción. Estas dos ecuaciones las vamos a balancear por separado y luego la vamos a sumar para obtener la ecuación global balanceada. Vamos a hacer un ejemplo y de esta forma nos va a quedar como más claro cómo es que funciona, porque hay una serie de pasos a seguir para poder lograr este balanceo. Supongamos que nos piden balancear la ecuación que representa la oxidación de los iones hierro más 2 a hierro más 3. Entonces, ya retomamos lo que vimos antes. Estamos pasando de más 2 a más 3. Como estamos haciendo un aumento en el número de oxidación, entonces, ¿verdad? Ahí se está oxidando. Se está viendo una pérdida de electrones por el ion dicromato en medio ácido. ¿Por qué hablar del medio ácido es importante? Ahora más adelante lo vamos a ver. Pero chicos, chicas, realmente es importante. Hay dos mecánicas para hacer este balanceo. Cada una tiene unas pequeñas diferencias. Ahorita vamos a ver la ácida, la forma de cuando se da en medio ácido. Pero después lo vamos a ver cuando se da en forma básica. Ok, como resultado de esto, los iones de cromato se reducen a cromo más 3. Ok, entonces,
Vamos a seguir los siguientes pasos y vamos a prestar atención. Paso 1. Escribe la ecuación no balanceada de la reacción en su forma iónica. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una sal, como el cloruro de sodio, vamos a ver su forma iónica, o cloruro o sodio, dependiendo de quién estemos trabajando. No cloruro de sodio. Lo vamos a ver en su forma iónica. En nuestro ejemplo tendríamos el hierro más 2 que reacciona con el dicromato y me produce hierro más 3 y me produce cromo más 3. El paso 2 es dividir la ecuación en dos semireacciones. Una reacción de oxidación y una reacción de reducción. Como ya sabemos de las diapositivas pasadas, si yo aumento el número de oxidación, estoy oxidando ese ion. Si yo lo disminuyo, estoy reduciendo ese ion. Entonces, en este caso, nosotros estamos pasando de hierro más 2 a hierro más 3. Estoy aumentando el número de oxidación. Por ende, eso es la oxidación. Tengo una carga de más 2 y ahora tengo una carga de más 3. Si el hierro es el que se está oxidando, pues obviamente el dicromato es el que se está reduciendo. No queda de otra. Entonces, en este caso, el dicromato tiene una carga, el cromo específicamente, tiene una carga de más 6 y cuando se reduce, el cromo termina teniendo una carga de más 3. Hay una disminución del número de oxidación. Paso 3. Cada semireacción se balancea de acuerdo con el número y tipo de átomos y cargas. Para las reacciones que se llevan a cabo en medio ácido, que dijimos que lo íbamos a hacer la primera vez así, eso es importante, chicos, muy importante. Se agrega agua para balancear los átomos de oxígeno y H+ para balancear los átomos de hidrógeno. Ahorita suena un poco confuso, posiblemente, pero cuando ya lo veamos en la práctica, se van a dar cuenta que es simplemente una regla. Entonces, no se preocupen. Entonces, veamos la reacción de oxidación, primeramente. La reacción de oxidación, los átomos ya están balanceados. O sea, vamos a ver, tenemos hierro a la izquierda y hierro a la derecha. No hay como algo más que nos esté desbalanceando en ese aspecto. Pero, la carga sí está desbalanceada. En el lado de los activos tenemos una carga más 2 y en el lado de los productos tenemos una carga más 3. Significa que la carga no está balanceada. Entonces, ¿cómo yo balanceo esa ecuación? Muy fácil. Al ion que está más oxidado, le agrego tantos electrones sean necesarios como para obtener la carga del ion menos oxidado. En este caso, el hierro más 2 está menos oxidado y el hierro más 3 está más oxidado. Entonces, ¿cómo hago yo para disminuir el número de oxidación? Bueno, le sumo electrones. Entonces, si yo al más 3 le sumo un electrón, le bajo la carga a ese ion. Entonces ya ese ion o esa parte de la reacción, la parte de los productos, ya no va a tener una carga de más 3. Si es una carga de más 3, pero yo le agregué un electrón. Entonces al final la carga total es de más 2. Si yo le hubiera agregado 2 electrones, la carga total de esa parte de la reacción hubiera sido de más 1. Ya creo que se está empezando a entender la mecánica de cómo funciona. La semireacción de reducción. Como la reacción tiene lugar en un medio ácido, que fue algo importante, lo dijimos al inicio. Entonces, para balancear los átomos de oxígeno, vean que en esta parte, chicos, no solamente tenemos cromo. Entonces, a nivel de átomos no está balanceada, porque en la otra solamente teníamos hierro, lo que no está balanceada es la parte de cargas. En esta ocasión, además de que no tenemos las balanceadas, tampoco las cargas, no tenemos balanceados los átomos. Tenemos átomos adicionales, por ende no están balanceados. Entonces, en este caso, para balancear los átomos de oxígeno, se agregan 7 moléculas de agua al lado derecho de la flecha, al otro lado. Recuerden que esto es una regla y hay que seguirla. Entonces, el oxígeno, ¿cómo lo balanceamos? Agregando aguas. Entonces, si yo tengo 7 oxígenos, yo necesito agregar 7 moléculas de agua, porque si ustedes se dan cuenta y multiplican 7 por la cantidad de oxígeno que hay, entonces 7 por 1, 7. Al lado de los productos. Y ya yo tengo al lado de los reactivos 7 oxígenos.
Ok, pareciera que oxígeno estamos bien. Vamos a ver cromo. Cromo al lado izquierdo, o sea, en el lado de los reactivos tenemos 2. En el lado derecho, no. Entonces tenemos que multiplicar por 2. Entonces ya tendríamos 2 cromos a un lado, 2 cromos al otro lado. 7 oxígenos a un lado, 7 oxígenos al otro lado. Pero hay un detalle, que como le agregamos hidrógeno en la molécula de agua, ya se nos desbalanceó esa parte. Entonces, ¿cuál es la solución? La regla dice, ok, que para balancear los hidrógenos, tenemos que agregar en el lado izquierdo de la ecuación tantos H más como sean necesarios. Entonces veamos cuántos se ocupan. 7 por 2, 14. Muy fácil. Entonces, tenemos que agregar 14H más al otro lado de la ecuación. Vean que eso está señalado en círculos para que no nos perdamos cuando estemos escuchando la explicación. Entonces, vamos a ver. Ya agregamos los 14H más, ¿verdad? Vamos a ver, ¿será que ya ahora sí a nivel iónico está balanceado? Vamos a ver, tenemos 14 hidrógenos y 7 por 2, 14 hidrógenos. Tenemos 2 cromos y al otro lado tenemos 2 cromos. Tenemos 7 oxígenos y 7 por 1, 7 oxígenos. Entonces, a nivel de átomos, excelente. Ya realmente está balanceado. A nivel de cargas, no. 14 por más 1, 14 positivo. Eso es del H más. Esa es la carga. 14 positivo. El dicromato tiene una carga de menos 2. Entonces, 14 más menos 2 queda 12. Si usted se le enreda un poquito escucharlo, yo le aconsejo que tome una libreta, ponga los números y haga una simple sumatoria algebraica. Entonces está 14 más menos 2. Entonces quedarían 12. 12 cargas positivas tenemos en el lado de los reactivos. Ahora vamos a ir al lado de los productos. El agua está neutra, así que no me suma nada. El que me pueda sumar es el cromo más 3. Entonces, 2 por más 3 es más 6. Si ustedes se recuerdan, a un lado teníamos 12 en carga positiva, que era el lado de los reactivos, al lado izquierdo de la flecha. Y al lado derecho, al lado de los productos, tenemos más 6. Entonces tenemos una descompensación de cargas. Recuerden que para yo poder eliminar o disminuir cargas positivas, lo que tengo que hacer es inyectar electrones, meter electrones. O sea, si yo tengo más 5 y meto un electrón, ahora voy a tener a nivel global más 4. Si yo tengo más 4 y le sumo 2 electrones, ahora voy a tener a nivel global más 2. Así ya empezamos a entender un poco la mecánica. Entonces, si en mi lado derecho, en el lado de los productos, yo tengo una carga de más 6, ¿cuántos electrones tengo que agregarle yo en el lado izquierdo, en el lado de los reactivos, para que también tenga más 6? Recuerden, y lo pueden apuntar por ahí, que en el lado izquierdo teníamos una carga total de más 12. Si le sumamos 6 electrones, se nos igualan. Veamos. 14 más menos 2 nos da 12. 12 más menos 6 nos da 6 positivo. Eso es en el lado izquierdo, en el lado de los reactivos. Y al lado derecho teníamos más 6 en cargas. Entonces, pareciera hasta el momento que lo hemos conseguido. Hasta el momento. Pero tenemos que seguir, porque esto solo fue una parte. En el cuarto paso, lo que tenemos que hacer es sumar las dos semireacciones, la semireacción de oxidación y la semireacción de reducción, y balancear la ecuación final por inspección. Que eso lo que quiere decir en palabras normales es darle una chequeada a ver si está bien o no. Los electrones en ambos lados de la ecuación se deben cancelar. Eso es un aspecto muy importante y ahora lo vamos a ver. Si las reacciones de oxidación y reducción contienen diferentes números de electrones, tendremos que multiplicar una o las dos semireacciones para igualar el número de electrones. Entonces, como los electrones nos tienen que cancelar, si yo no tengo la misma cantidad de electrones, no puedo cancelar. Entonces, si a mí me pasa eso, lo que yo tengo que hacer es multiplicar dicha semireacción
con un factor que al final yo tenga la misma cantidad de electrones para poderlo eliminar. Eso suena un toque enredado, pero lo vamos a ver con el ejemplo. Aquí tenemos un electrón para la semireacción de oxidación. Si ustedes recuerdan, se pueden ir a la parte de atrás del video. La semireacción de oxidación, cuando ya la teníamos listo, teníamos hierro más 2 en los reactivos y en la parte de los productos teníamos hierro más 3 y un electrón, más un electrón. Ahí habíamos llegado. La ecuación de abajo es la semireacción de reducción. Pero vemos que en la semireacción de reducción tenemos 6 electrones. En cambio, en la semireacción de oxidación teníamos un electrón. Entonces, la forma que podemos hacer para igualar la cantidad de electrones y que los podamos eliminar es multiplicarlo por 6. Por eso está en el círculo ese 6. Porque yo estoy multiplicando el 6 por todos esos factores en los productos y en los reactivos para que al final yo pueda poderlos eliminar. Ok, se multiplica por 6, pongo la semireacción de reducción y sumo, ¿verdad? Entonces ya yo tengo 6 moles de hierro más 2, porque yo acabo de multiplicar por 6. Tengo 14H más, que venía de la otra semireacción. Tengo dicromato, menos 2, que venía de la otra semireacción, la de reducción, más 6 electrones. Por ahí tengo todos los reactivos. Al otro lado de la flecha vamos a ver los productos. Como yo multipliqué por 6, entonces tengo 6 hierro más 3. El cromo más 3, ya él tenía un 2, entonces simplemente lo respeto. Igual que el agua tenía un 7 y lo respeto. El coeficiente estequiométrico ya venía de antes, ya lo había sacado, entonces lo respeto y lo dejo ahí. Y los electrones ya no es un electrón, porque yo antes lo multipliqué por 6. Entonces ahí serían más 6 electrones. Entonces vamos a ver, mira, ahora sí. Tengo 6 electrones en el lado de los reactivos y tengo 6 electrones en el lado de los productos. Entonces yo los puedo cancelar. Entonces, al final, la reacción final es la que está con la flecha azul. Ya es la reacción balanceada, ¿verdad? Que ahí está. Los 6 átomos de hierro más 2, más 14 átomos de H más 1, más un átomo de dicromato, se me transforman en 6 de hierro más 3, 2 de cromo más 3 y 7 aguas. En el último paso, lo que realmente quiere decir es verifique que todo está bien. Entonces, ¿cómo hago el último paso? Bueno, el último paso son los que los estudiantes generalmente cometen el error de no hacer. Asumen que ya está bien y siguen. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Hagan el último paso, hagan el paso 5. Entonces ahí vamos a analizar que a nivel de átomos estén balanceados, haya la misma cantidad de un lado u otro. Y a nivel de cargas también esté balanceado. Si hacemos los cálculos, que gastaremos 1, 2, 3 minutos, no importa, y resulta que están bien, excelente, sigamos. Pero si no hacemos eso, nos arriesgamos a que el día de mañana hayamos cometido un pequeño error en un paso y nos equivoquemos y matemos todo el problema como tal. Entonces, consejo. En las reacciones en medio básico hay una pequeña diferencia que las que se hacen en medio ácido. Todo es lo mismo, pero en el paso 4, posteriormente a que se le agregó el H más y el agua, por cada H más debemos agregar un número igual de iones OH menos en ambos lados de la ecuación. En el mismo lado en que la ecuación donde aparezca H más y OH, ellos se pueden unir para dar agua. Entonces, ahora lo vamos a ver con un ejemplo. No se preocupen, chicos. Cuando tengamos en un lado de la reacción H más y OH, eso se fusiona y tenemos agua. Escriba la ecuación iónica balanceada para representar la oxidación del ion yoduro por el ion permanganato en una disolución básica para formar yodo molecular y óxido de manganeso 4. Ese es el problema. Vean que ahí se los puse en rojo, disolución básica. Entonces vamos a ir paso por paso. Paso 1, la ecuación sin balancear es, pero el asunto es que el paso 1 era poner los iones. Entonces ahí ya estamos poniendo los iones. Unos se van a reducir, otros se van a oxidar. Eso lo vamos a ver en el paso 2. Ok. Paso 2.
Dividimos esa reacción global redox en dos semireacciones. La primera semireacción es la oxidación. Tenemos el yoduro con una carga -1 que se nos forma yodo molecular con una carga de 0. Y la reducción tenemos el manganeso con una carga de +7 que se reduce a manganeso con una carga de +4. Paso 3. Se balancea cada semireacción de acuerdo con el número y tipo de átomos y cargas. Se balancea primero los átomos de yodo en la semireacción de oxidación. Entonces empezamos con la reacción de oxidación. Agarramos y nos garantizamos que tengamos la misma cantidad de iones. Entonces el yoduro lo multiplicamos por 2. Ya tenemos la misma cantidad de átomos que el yodo molecular, que es I2. Para balancear las cargas hay que ver qué carga tenemos. Tenemos 2 por -1 es -2. Entonces, para poder balancear ese -2, ¿cuántos electrones tendríamos que agregar al otro lado? Y, lógicamente, 2 electrones. Entonces ya tendríamos a ambos lados de la reacción la misma carga. 2 por -1 es -2. Y 2 electrones que estamos añadiendo, ahí está, los dos negativos. Entonces tenemos -2 y -2, ya a ambos lados. Entonces, la semireacción de oxidación ya quedó balanceada tanto a nivel atómico como a nivel electrónico. Ahora vamos con la reacción de reducción, la semireacción de reducción. El manganeso lo tenemos igual, no hay problema. El problema es el oxígeno, porque por un lado tenemos 4 átomos de oxígeno en el lado de los reactivos y tenemos 2 átomos de oxígeno en el lado de los productos. Entonces, ¿cuántas aguas tengo que agregar para tener la misma cantidad de oxígenos? Bueno, 2 aguas. Es muy simple. 2 por 1, 2. Entonces, más 2 que tenemos en el lado de los productos es 4. ¿Y cuánto tenemos en el lado de los reactivos? 4. Listo. Oxígeno balanceado. Tenemos 4 átomos de oxígeno a un lado y 4 al otro lado. Ya recordábamos de la parte anterior que por cada agua yo tendría que agregar H+. Entonces, vamos a ver. Yo tengo ahí 2 por 2, 4 de hidrógeno. Entonces, para poder balancear ese hidrógeno, yo tengo que agregar 4H+ al otro lado, en el lado de los reactivos. Bueno. Entonces, vamos a ver. Repasemos, porque el repasar nos ayuda a ir viendo que vamos montando bien todo. Uno manganeso, 4 de oxígeno, y al otro lado tenemos, vamos a ver, 2 y 2 por 1, 2. 2 y 2, 4, y en el otro lado 4, listo. Oxígeno, listo. Hidrógeno, 4 por 1, 4, y al otro lado tenemos 2 por 2, 4. La misma cantidad de hidrógeno. Excelente. Veamos las cargas. El permanganato, -1 y +4. Entonces sería +3. Pero no, en el otro lado no tenemos carga. Si se dan cuenta, tanto el óxido como el agua no tienen carga. Es 0. Entonces, si yo quiero igualar a nivel de cargas dicha semireacción, entonces yo, ¿cómo hago si tengo +3? Muy fácil. Yo le agrego 3 electrones. Esos 3 electrones al final van a dar 0. Entonces, +3 más -3 da 0. Si le cuesta hacer esos cálculos, yo le recomiendo que cuando haga este tipo de cosas, tome una libreta, tome un lápiz y haga la operación matemática. No hay ningún problema. Es preferible, es muy preferible que usted haga eso, que no quizás por pereza o por otra cosa los quiera hacer en la mente y se equivoque. Entonces yo sí le aconsejo que tome una libreta, un lápiz y haga los cálculos. Entonces sería +3 más -3 es 0. Ok. Entonces resultan que en el paso 4 después se suman las semireacciones de reducción y oxidación para llegar a la reacción global. Para igualar el número de electrones, la reacción de oxidación se multiplica por 3 y la semireacción de reducción se multiplica por 2. Recuerden que los electrones los tenemos que quitar. Así, los puros electrones los tenemos que quitar cuando ya esté balanceado. Entonces, tenemos que multiplicar una, la otra o las dos semireacciones de una forma en que los electrones se me igualen para yo poderlos eliminar. Entonces, en el caso del yoduro, yo lo multiplico por 3.
ya tenía yo originalmente 2 electrones. Y si lo multiplico por 3 voy a tener 6 electrones. En el caso del yoduro. En el caso del permanganato, ¿verdad? Yo tenía originalmente 3 electrones. Si yo arriba ya estoy ocasionando que yo tenga 6 electrones, yo tengo que multiplicar abajo por 2 para también tener 6 electrones. Entonces, en la reacción global, cuando ustedes hacen los cálculos, ustedes ven que quedan 6 átomos de yoduro, 2 de permanganato, 8 de H+, y 6 electrones en el lado de los reactivos. Y en el lado de los productos, 3 de yodo, 2 de óxido de magnesio, 4 aguas y 6 electrones. Se me igualan los electrones. Entonces ya ahora yo sí los puedo eliminar. Esta es la ecuación balanceada en un medio ácido. Sin embargo, se dijo al inicio que en este ejemplo era un medio básico. Entonces, por cada H más que tengamos, necesitamos agregar una cantidad de iones OH- igual a ambos lados de la ecuación. Importantísimo, chicos, a ambos lados de la ecuación. Yo lo que voy a tener es, yo tengo 8H más de la reacción anterior, ¿cierto? La acabamos de ver, esa es la reacción anterior. Entonces yo voy a agregar 8 OH- iones hidroxilo a ambos lados de la ecuación. Entonces agrego 8 hidroxilos en el lado de los reactivos y agrego 8 hidroxilos en el lado de los productos. Ustedes recuerdan que se había dicho hace poquito que cuando teníamos H más y OH se juntaban, se unían para formar agua. Ahí se unen para formar agua. Obviamente ya cambia la parte estequiométrica y entonces tenemos 4 moléculas de agua. Y el último paso es tan importante como en la ecuación anterior, que era que hay que revisar las cargas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Tengo 6 de yoduro. Al otro lado, 3 por 2, 6. Check. 2 de manganeso, 2 de manganeso. Check. 2 por 4, 8. Y tengo 4 más que me aporta el agua. Entonces tendríamos 12. Veamos al otro lado. 2 por 2, 4. Y 8 de hidroxilo, 12. Oxígeno, chequeado. Veamos a ver con el hidrógeno. 4 por 2, 8. Ahí tenemos 8 por 1, 8. A nivel atómico está balanceado. Entonces, después simplemente se ve cargas. 6 por menos 1 es menos 6. Más 2 por menos 1 sería menos 2. Entonces, menos 6 más menos 2, menos 8. Porque el agua ahí está neutra. No me suma. Menos 8. Al otro lado, el yodo está neutro. El óxido de magnesio está neutro. De manganeso, perdón. ¿Y cuánto me aporta el hidroxilo? 8. Entonces tenemos menos 8 a un lado y menos 8 al otro lado. Está balanceada por todo lado. Ok, celdas galvánicas. Una celda galvánica o voltaica es un dispositivo experimental que genera electricidad mediante una reacción redox espontánea. No hay que meterle, inducirle corriente, más bien ella no la genera espontáneamente. Entonces, esta es una imagen que nos representa un ejemplo de lo que es eso. Entonces, ahí tenemos un beaker con una disolución de sulfato de zinc y otro beaker con una disolución de sulfato de cobre. Están unidos por un puente salino que contiene cloruro de potasio. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Dentro de ambas disoluciones hay una barra hecha de zinc que se conecta a una barra de cobre y en ese circuito hay un bombillito para darnos cuenta que está pasando corriente y por ahí van los electrones. Entonces vamos a ver y lo vamos a retomar en las próximas diapositivas como en el lado izquierdo tenemos el ánodo, ¿verdad? Que es la barra que está perdiendo electrones, que se está oxidando y me transforma el zinc elemental en zinc 2+ en disolución. Por el otro lado,
tenemos el cátodo que se está reduciendo. Entonces, el cobre de la disolución toma los dos electrones que vienen viajando a través de la barra y se depositan en la barra de cobre en forma de cobre metálico, cobre cero. Las barras de zinc y de cobre serían los electrodos. Esta distribución particular de electrodos sin cobre y disoluciones sulfato zinc y de sulfato de cobre se conoce como celda de Daniell. Esto es una celda que este señor inventó para demostrar estos principios. Entonces, esta celda con esta configuración se conoce como celda de Daniell. En una celda galvánica, el ánodo es el electrón en el que se lleva a cabo la oxidación, o sea, pérdida de electrones. Y el cátodo es el electrodo donde se efectúa la reducción. Entonces veamos la imagen. En el lado izquierdo ustedes ven que el zinc se oxida a zinc más 2 y pierde electrones. Mientras que en el lado derecho de la imagen ustedes ven el cobre. El cobre toma esos electrones en los reactivos y forma cobre sólido como producto. Él más bien se reduce, él gana electrones. Bueno chicos, para completar este circuito, se necesita esta U invertida que se le conoce como puente sanino. Esto se debe conectar para que pasen los aniones y cationes de un lado a otro, ¿verdad? Los cationes se van para el cátodo, los aniones se van para el ánodo. Si ese tubo no existiera, las cargas que se generan se van acumulando y acumulando y acumulando, ¿verdad? Hasta el punto de que la celda entra en una especie de shock y deja de funcionar. Entonces, para que la celda galvánica se mantenga en funcionamiento, se le pone esta especie de puente salino. Y se utilizan sustancias que funcionan como electrolitos, o sea, sustancias que pueden enviar carga de un lado a otro, pero con una condición, que no reaccionen ni con los iones de la disolución, ni con los electrodos. Entonces, tienen que ser electrolitos espectadores. Ellos tienen que tener esa capacidad de permitir el movimiento electrónico de un lado a otro, pero no reaccionar con ninguna de las dos disoluciones ni con los electrodos. Esa es la condición de un puente salino. En la disolución, los cationes de zinc más 2, cobre más 2 y potasio más 1 se mueven hacia el cátodo. Y los aniones, el sulfato menos 2 y el cloruro, se dirigen hacia el ánodo. Bueno, ahí lo dice, que sin el puente habría un problema, se acumularían las cargas y al final la celda no funciona. ¿Por qué la corriente fluye del ánodo hacia el cátodo? Bueno chicos, porque existe una diferencia de energía potencial eléctrica entre los dos electrodos. La analogía más simple es exactamente por qué una cascada del agua cae de la parte superior a la parte de abajo, porque existe una diferencia de energía potencial. Esa diferencia de energía potencial provoca que el agua caiga. Con esto es exactamente lo mismo. Existe una diferencia de energía potencial eléctrica y entonces hace que los electrones viajen de un lado a otro. Sería como que si los electrones estén en la parte de arriba de la cascada y caigan. Esa energía, esa diferencia potencial provoca ese movimiento eléctrico. ¿Cómo mido yo esa diferencia de potencial eléctrico entre el cátodo y el ánodo? Bueno, eso se mide con un voltímetro, que es un aparato como el que pueden ver en la imagen. El voltaje a través de los electrodos de una celda galvánica se llama voltaje en la celda o potencial de la celda. Pero el término más común es voltaje en la celda, es fuerza electromotriz o FEM. La notación convencional para representar las celdas galvánicas es un diagrama de celda. Entonces, cuando tenemos una celda galvánica, hacer todo un dibujo no es práctico. Quizás a nivel académico sí, pero a nivel de otro tipo de informe, trabajo, etcétera, lo que tenemos que hacer es un diagrama de celda. Entonces, el diagrama de celda, lo que vamos a tener es esto que vemos aquí. Entonces, vamos a aprender a leer el diagrama de celda muy rápidamente. En el lado izquierdo siempre vamos a tener el ánodo y en el lado derecho siempre vamos a tener el cátodo. En el lado izquierdo, siguiendo el ejemplo que veníamos anteriormente, tenemos el zinc sólido, ¿verdad? Que termina convirtiéndose en zinc más 2 porque se oxidó, perdió electrones. Ok. En el lado
derecho tenemos el cobre más 2 que se terminó convirtiendo en cobre sólido. ¿Por qué? Ganó electrones. La primera barra le llamamos límites de fase. ¿Y por qué son límites de fase? Bueno, muy simple. Porque el zinc sólido es una fase sólida y el zinc más 2 está en disolución. Es otra fase, es otro tipo de fase. Entonces, ahí hay una diferencia entre una y otra, ¿verdad? Igual que el cobre. El cobre en el beaker, el cobre más 2 está en disolución y el cobre en la barra es cobre sólido. Y las dos barras que vemos en el medio de esta representación es el puente salino que acabamos de explicar cuál es su función. Ok, potenciales estándar de reducción. Es imposible medir el potencial de un solo electrodo si no tenemos una especie de, de referencia, de dónde partimos. Entonces, voy a hacer un ejemplo muy típico y nos va a ayudar realmente a entender cómo es que funciona esto. Si el ser humano no hubiera asignado el nivel del mar como un nivel de 0 metros, hubiese sido imposible poder determinar la altitud de distintos cerros o de distintas ciudades alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque no tenemos una base con cuál partir, dónde arrancar. O sea, esto es cero y todo en función de esto tiene X altura, X altitud. Hubiera sido simplemente imposible. Entonces el ser humano muy fácilmente dijo, bueno, ok, lo que esté a nivel del mar, vamos a asignarlo como una altitud de 0 y todo eso de ahí para arriba se mide o depende, para abajo también se puede medir. Con el potencial estándar de reducción existe exactamente el mismo problema. No podemos medir los distintos potenciales de reducción de distintas especies si no tenemos uno que digamos que esté cero. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los científicos hace muchos años atrás? Dijeron, bueno, vamos a asignar uno específicamente como cero. Y todas las mediciones que hagamos en función de ese, que es nuestro cero, así la vamos a poder determinar. ¿Cuál fue el electrodo que realmente siguieron? ¿Cuál fue la idea que ellos siguieron? Entonces, en condiciones de estado estándar, cuando la presión del hidrógeno es una atmósfera y la concentración de la disolución ácido clorhídrico es 1 molar, el potencial para la reducción de H+ a 25 grados Celsius se define exactamente como 0. Entonces, si ustedes ven esta reacción, ¿verdad? Si ustedes ven esta reacción donde tenemos el H+, ¿verdad? Que está a 1 molar, que se reduce y me genera hidrógeno a una atmósfera, ese potencial estándar va a valer 0. Ahí en la imagen se puede ver algo más experimental, más real, donde se inyecta gas a una atmósfera, ¿verdad? Y en este electrodo de platino se da una reacción redox, ¿verdad? Ahí hay una disolución de ácido clorhídrico 1 molar y me genera hidrógeno. Pero vean lo importante que es inyectar el gas a una atmósfera y que la disolución de ácido clorhídrico esté a 1 molar. El potencial estándar de reducción, o E, con este circulito arriba, ¿verdad? O el voltaje en un electrodo asociado con una semireacción de reducción, siempre va a estar con dos propiedades muy específicas. Uno es que los solutos van a estar a 1 molar y los gases van a estar a 1 atmósfera. El potencial estándar de reducción del electrodo de hidrógeno es 0. Ya dijimos que ese va a ser nuestro nivel del mar. Ese electrodo de hidrógeno, ese potencial estándar de reducción va a ser 0. El electrodo de hidrógeno se conoce como electrodo estándar de hidrógeno o también llamado EEH. Y ahí vemos dos imágenes de cómo es que funciona, chicos. Veamos la imagen izquierda. Tenemos el zinc, ¿verdad? Con una disolución de sulfato de zinc 1 molar unido nuestro sistema o electrodo estándar de hidrógeno. En este caso en particular, el zinc está funcionando como ánodo y el hidrógeno o el EEH está funcionando como cátodo. Pero si vemos la otra imagen, la del lado derecho, la que en lugar de zinc tenemos cobre, nuestro EEH está funcionando como el ánodo y el cobre está funcionando como el cátodo. ¿Cuál fue la ventaja de haber utilizado este sistema, el EEH, como nuestra referencia, como nuestro punto cero? Que él puede servir tanto como ánodo o como cátodo. Y eso
Esa particularidad nos vino a dar la posibilidad de que podamos hacer mediciones de distintos iones, de distintas sustancias, y podamos ver el potencial estándar de reducción para cada una de esas sustancias, ¿verdad? Por convención, la FEM estándar de la celda, o el E-círculo celda, que resulta de las contribuciones del ánodo y el cátodo, está dado por la siguiente reacción. Entonces, cuando ocupemos la FEM estándar de la celda, va a ser igual a la FEM estándar del cátodo menos la FEM estándar del ánodo. Ya eso es una ecuación, ya eso está por convención. Ahora vamos a ver ejemplos donde vamos a ver aplicados esos cálculos y cómo nos van a ayudar a obtener lo que necesitamos. Donde tanto E del cátodo como el E del ánodo son los potenciales estándar de reducción de los electrodos. Un E positivo, o sea, un potencial estándar de reducción positivo, significa que la reacción redox favorecerá la formación de productos en el equilibrio. O sea, cuando esta reacción redox llegue al equilibrio, si tenemos un E positivo, ¿verdad? Vamos a tener más productos que reactivos. Si por el contrario, la FEM estándar de la celda, o sea, el E, lo tenemos con signo negativo, cuando se llegue al equilibrio, vamos a tener más reactivos que productos. Estos son algunos datos experimentales a los que hemos llegado. Esta tabla se tuvo que partir en dos, chicos, por un asunto de poderla mostrar con diferentes sustancias, pero vean que todos son potenciales estándar de reducción, desde el flúor, ozono, cobalto, peróxido y así muchas. Vemos que hay una línea que es roja. Esa línea roja es la del hidrógeno, es la que les expliqué hace un ratito, que fue la que se tomó decisión de que ella se iba a volver cero. Todos esos datos, tanto positivos como negativos, están en función de esa línea, de ese potencial estándar de reducción del hidrógeno. En esta tabla podemos observar dos cosas, además de lo que acabamos de mencionar. Podemos ver que el flúor es el agente oxidante más grande que tenemos. Un agente oxidante significa que él se reduce con mucha facilidad. Entonces vean ahí cómo el flúor está deseando tomar electrones y por ende es un agente oxidante. Él se reduce mientras oxida a otra sustancia. Entonces vamos a recordar desde el inicio de la clase. Si yo me reduzco, yo soy un agente oxidante porque yo estoy oxidando a alguien más. Yo estoy haciendo que ese alguien más pierde electrones para que yo los gane y yo me reduzca. Ahora vamos a irnos a la otra tabla, al otro lado. El litio. El litio, por ende, en realidad es el agente reductor más grande. Porque vean que él tiene un potencial estándar de reducción malísimo. Es menos 3.05. Él más bien, él no quiere electrones. Él está deseando darlos. Entonces, él está deseando oxidarse y reducir a otras sustancias. Por eso hablamos de que el litio es el agente oxidante con más fuerza. Porque él está deseando oxidarse, perder un electrón y dárselo a alguien más. Esta tabla la vamos a encontrar en cualquier libro académico de química o de fisicoquímica, hasta de física. Esta es una tabla del Chan. Yo realmente recomiendo muchísimo ese libro. Es un libro muy bueno. Es donde está basada la mayoría de esta explicación, de esta clase. Y es algo que tienen que tener a mano para estar consultando y estar viendo los diferentes potenciales. En los cálculos es importante entender los siguientes puntos acerca de esta tabla. Ok, entonces hay ciertas cositas importantes de esta tabla que tenemos que tener muy claro. 1. Los valores de la FEM estándar se aplican a las reacciones de semicelda que se leen de izquierda a derecha. En otras palabras, esos valores que ustedes ven ahí siempre se leen de izquierda a derecha. 2. Cuanto más positivo sea el E, o sea, la FEM estándar de la celda, mayor será la tendencia de la sustancia a reducirse. Cuanto más positivo sea el E, el potencial estándar de reducción, mayor será la tendencia de la sustancia a reducirse. Las reacciones de semicelda son reversibles. Dependiendo de las condiciones, cualquier electrodo puede actuar como cátodo o como ánodo. Entonces, chicos, ¿qué pasa? Puede ser que una sustancia
en una dirección sea realmente espontánea y funcione como ánodo, por ejemplo. Pero si yo induzco una corriente, puede ser que en sentido contrario sea o funcione como ánodo o como cátodo. O sea, son reversibles dependiendo de las circunstancias en que estén. En condiciones de estado estándar, cualquier especie a la izquierda en una reacción de semicelda dada reaccionará en forma espontánea con la especie que está a la derecha en cualquier reacción de semicelda que se ubique por debajo de ella en la tabla. Este principio también se llama regla de las diagonales. Entonces ahí hay un ejemplo como para que lo entiendan bastante bien. Tenemos el potencial estándar de reducción del cobre, que tiene un valor de 0.34. Y tenemos el potencial estándar de reducción del zinc, que tiene un valor de menos 0.76. Entonces, el cobre, ¿verdad? El cobre puede, ¿verdad? Reaccionar con el zinc sólido porque el potencial estándar de reducción que tiene es más alto que el del zinc. Vea que 0.34 es mayor a menos 0.76. Cada vez que veamos eso, cada vez que veamos que un potencial estándar de reducción tiene un número mayor que el de abajo, la sustancia que se reduce va a oxidar a la sustancia abajo que tenga un potencial estándar de reducción menor. Por eso se le llama la regla de las diagonales. El cambio de los coeficientes estequiométricos en una reacción no afecta al valor del potencial estándar de reducción, porque los potenciales de electrodos son propiedades intensivas. Entonces, chicos, si yo los electrodos en lugar de que midan 5 centímetros van a medir 10 centímetros o 1 metro o 50 centímetros, el potencial va a ser el mismo, no me va a cambiar. Si yo en lugar de tener una disolución 1 molar, la tengo, o sea, yo en lugar de tener 50 mililitros voy a tener 500 mililitros, tampoco me va a afectar. Por ejemplo, si yo tengo 2 moles de yodo en una de las ecuaciones y en otra solamente tengo 1 mol, tampoco me va a afectar. Entonces es una propiedad intensiva, no varía en función de la cantidad que haya. Entonces simplemente lo vamos a mantener. ¿Por qué sí tiene que ser 1 molar en ambos casos? Porque es estándar. Y entonces siempre hablamos de que al ser un potencial estándar era una atmósfera y 1 molar en la disolución. Al igual que el delta H, el delta G y el delta S, que lo vimos en un video anterior, el signo del potencial estándar de reacción cambia cuando se invierte la reacción, pero su magnitud permanece igual. Entonces, utilizando un poquito el ejemplo anterior, vemos como el yodo, que se reduce con 2 electrones para formar 2 yoduros, tiene un potencial de 0.53. Si le diéramos vuelta a esa reacción, que 2 yoduros se oxidara, ¿verdad? En yodo y 2 electrones, tiene un potencial de menos 0.53. Es el mismo en magnitud, pero lo que cambia es el signo. Ok, entonces vamos a ir viendo un poquito cómo funciona esto de las reglas en diagonal. Dice, prediga lo que sucederá si se añade bromo molecular a una disolución que contenga cloruro de sodio y yoduro de sodio a 25 grados Celsius. Suponga que todas las especies están en su estado estándar. Entonces lo primero que tengo que hacer es irme a la tabla y escribir los potenciales estándar de reducción a cómo están. El del cloro, ahí ya lo escribimos. Y nos da 1.36. Lo estamos escribiendo de mayor a menor. El del bromo nos da 1.07 y el del yodo nos da 0.53. Entonces, si aplicamos la regla de las diagonales, podemos observar cómo el bromo podría oxidar al yoduro, ¿verdad? Porque el bromo es mayor, 1.07, y el yodo apenas es 0.53. Sin embargo, el bromo definitivamente no podría oxidar al cloruro. No tiene la capacidad de hacerlo. Entonces no reaccionarían. El bromo con el yodo, sí. El bromo con el cloro, no. Por la regla de las diagonales. Vamos a ver. Entonces, al final, esa es la reacción que podría ocurrir. Entonces ahí vemos un poco la función de estas tablas y ver
cuando una sustancia podría reaccionar con otra. Tenemos una celda galvánica, se compone un electrodo de magnesio y de una disolución de nitrato de magnesio 1 molar y un electrodo de plata con una disolución de nitrato de plata 1 molar. Y dice que calcule la FEM estándar de esa celda galvánica. Entonces, bueno, ahí ya tenemos los potenciales estándar de reducción de ambos. Esos se toman de la tabla. Con los potenciales estándar podríamos saber quién es el que se oxida y quién es el que se reduce. Obviamente la plata, al tener un potencial más alto, como se ve ahí, definitivamente él se va a reducir. Si es él el que se va a reducir, la plata es el cátodo, en nuestro ejemplo. Y el magnesio es el que se va a reducir, perdón, oxidar. Entonces, en este caso, el magnesio sería el ánodo. El ánodo es el que se oxida. Viendo las tablas, sabemos que en nuestro caso sería el magnesio. El cátodo es el que se reduce. Viendo las tablas, sabemos que sería la plata. Sumamos, la reacción global que tenemos es esa. Entonces, lo que hacemos es utilizar la fórmula que dice que la FEM estándar de la celda es igual al potencial estándar de reacción del cátodo menos el potencial estándar de reacción del ánodo. Y simplemente tomamos los valores de las tablas y hacemos la operación algebraica. Y tenemos el valor final. En una celda galvánica la energía química se transforma en energía eléctrica para hacer trabajo eléctrico. Y por eso así funciona un motor eléctrico. Entonces, vamos a ver. Las baterías, por ejemplo, lo que nos ayudan es a tener una cantidad de energía eléctrica. Y esa energía eléctrica puede hacer funcionar el motor de, por ejemplo, un carro a control remoto. Entonces hay una transformación de la energía. Simplemente la energía eléctrica va a ser igual a los voltios por los coulombs y eso me produce los joules. Entonces la carga total va a ser el número de electrones por la carga de los electrones como tal. Ok. La carga eléctrica de un mol de electrones se denomina constante de Faraday. Cuando tengamos un mol de electrones, ya vamos a saber que la carga eléctrica de ese mol de electrones es una constante, a la cual vamos a denominar como constante de Faraday. ¿Cuánto es eso? Se redondea a 96.500 coulombs por mol por electrón, ¿verdad? La FEM medida de la celda es el voltaje máximo que la celda puede alcanzar. Por lo tanto, el trabajo eléctrico hecho, o el WEL, ¿verdad? LE, que es el trabajo máximo que se puede hacer, ¿verdad? Es dado por el producto de la carga total y la FEM de la celda. Todo esto, chicos, en realidad es como la antesala de una de las fórmulas que vamos a ver en las siguientes diapositivas, que es lo más importante. La energía libre también es sinónimo del trabajo máximo. También es sinónimo del trabajo eléctrico. Y el trabajo eléctrico está relacionado con la cantidad de moles que haya, con la constante Faraday y con la FEM estándar de la celda. Y podemos ver cómo acomodando todas esas ecuaciones llegamos a esta ecuación. Este delta de energía libre nos dice que es igual a al menos los moles por la constante de Faraday por la E de la celda. Cuando la reacción es espontánea, este delta G es negativo. Cuando las reacciones están en su estado estándar, o sea, 1 molar y una atmósfera, simplemente la ecuación anterior se convierte en la abajo. Ustedes ven que la única diferencia en ambos casos es el circulito, que lo que nos quiere decir es que está en estado estándar. Podemos relacionar la FEM estándar de la celda con la constante de equilibrio y también con la energía libre. Ahí están varias reacciones y ustedes podrían hacer simples sustituciones y al final llegamos a las dos ecuaciones que tenemos a mano derecha, como en este color. Ambas son exactamente lo mismo. La única diferencia es que una está en logaritmo natural y la otra está en logaritmo en base 10. Pero ambas funcionan. Esta es otra de las formas como se relaciona la energía libre, la FEM estándar de la celda y la constante de equilibrio, ¿verdad? Ok, aquí vamos a ver dos ejemplos de cómo se utilizan las ecuaciones que acabamos de ver. La primera interrogante vamos a analizar el lado izquierdo. Dice
Calcule la constante de equilibrio de la reacción siguiente. Entonces, tenemos el estaño más cobre en una reacción redox. La relación entre la constante de equilibrio K y la FEM estándar está dada por la ecuación esa que tenemos ahí, que yo también se las puse aquí abajito en otro color para que les sea más fácil de entender. Ok, si nosotros vemos esa ecuación, nos están preguntando por K. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, chicos, muy fácil. Lo que tenemos que encontrar es la FEM estándar de la celda, los números de los moles y un simple despeje. Ok, ponemos las reacciones de la semicelda. O sea, quién se oxida y quién se reduce. Eso es lo primero que hacemos. Ahí ustedes ven que el ánodo en este caso es el estaño. El cátodo es el cobre. Utilizando las ecuaciones que acabamos de ver, la E de la celda es igual a E del cátodo menos el E del ánodo. Utilizando la tabla 19.5 que vimos anteriormente, hacemos una sustitución y obtenemos un valor final de 0.29 voltios, ¿verdad? De la FEM estándar de la celda. Sustituimos ese valor, ¿verdad? Es lo que andamos buscando. Esta parte, si ustedes lo ven, lo único que hace el autor es reacomodar la ecuación para que nos quede despejado o bastante despejado el K, que es la constante de equilibrio que al final de cuentas andamos buscando. Entonces, simplemente se despeja la ecuación y listo. Como al final, ¿verdad? Como al final sabemos que son 2 moles de electrones, sustituimos. ¿Y cómo sabemos eso? Veamos las reacciones iniciales. Ahí tenemos 2 electrones en la oxidación y 2 electrones en la reacción. Entonces, como son 2 moles de electrones, sustituimos ese 2, sustituimos con el punto 29 que acabamos de encontrar y el punto 0,257 voltios ya venía en la ecuación. No hay que sustituirlo, ya estaba ahí. Entonces, hacemos esos cálculos y nos da que el logaritmo natural de K es igual a 22.6. Simplemente utilizamos la función E para eliminar el logaritmo natural y nos queda que K es 7 por 10 a la 9. Entonces ya tenemos el primer ejemplo de cómo podemos encontrar un valor, una propiedad, ¿verdad? Termodinámica a partir de las reacciones redox. En el otro ejemplo es similar. Tenemos el oro y el calcio en una reacción redox y lo que nos dicen es que cuál es el cambio de energía libre estándar para esa reacción a 25 grados. ¿Ok? Entonces, ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? De nuevo, tenemos la fórmula que dice que delta G estándar es igual a menos N por la constante de Faraday por el potencial estándar, ¿verdad? De la celda. A partir de la misma reacción, sabemos que el ánodo es el que se está oxidando, en nuestro caso sería el oro, y el cátodo es el que se está reduciendo, en nuestro caso sería el calcio. Con los datos de la tabla, que recuerdan que E de la celda es igual a E del cátodo menos E del ánodo, buscamos los valores, sustituimos y sería menos 2.87 voltios menos 1.50 voltios. Eso nos da un E de celda de menos 4.37 voltios. Los moles, ¿verdad? Ya sabemos que son 6 por la explicación anterior. 6 electrones se ven en el ánodo, 6 electrones se ven en el cátodo. Ya sabemos que los moles son 6. La F es una constante que la vimos en las diapositivas anteriores, que su valor es 96.500 joules volts por mol. Y el E estándar lo acabamos de calcular, que es el E de la celda, y es menos 4.37 volts. Hacemos esa matemática y al final nos da que el delta G es 2.53 por 10 a la 6 joules mol, o que es lo mismo 2.53 por 10 a la 3 kilojoules mol. Dice la verificación, que es algo importante. El autor lo pone generalmente como para que nosotros logramos entender más el resultado final. Dice, a partir del alto valor positivo del delta G, se concluye que la reacción está favorecida hacia los reactivos del equilibrio. El resultado es congruente con el hecho de que el E de la celda es negativo. Entonces, en otras palabras, la reacción se da muy poco. Hay más en la parte de los reactivos que en la parte de los productos. ¿Qué pasa o qué pasaría si nosotros no tenemos todas las cosas a nivel estándar? Que no siempre a nivel
industrial lo tenemos todos en condiciones estándar? Bueno, muy simple. Este señor Nertz hizo una ecuación que dijo, bueno, esta ecuación la podemos usar cuando no tenemos las sustancias a nivel estándar. Esta ecuación dice, existe una relación matemática entre la FEM de una celda y la concentración de reactivos y productos de una reacción redox en condiciones que no corresponden al estado estándar. Esa reacción es la misma, de nuevo, la única diferencia es que una es logaritmo natural, la otra es logaritmo en base 10, ¿verdad? Pero vean un detalle, chicos, vean un detalle. Ahí es Q. Es el cociente de reacción el que está en esa ecuación. Ahora sí, ¿qué es lo que pasa? Si mi ecuación ya llegara al equilibrio, el E se convierte en 0. Porque, chicos, recuerden, si ya mi reacción está en equilibrio, ya no hay transferencia neta de electrones. O sea, al final la neta es 0, porque ya llegó al equilibrio. Siempre hay un dinamismo, pero a nivel neto es 0. Entonces la E es 0 y la Q se convierte en K. De nuevo, esta ecuación de Nertz indica que está a 298 Kelvin. Entonces, veamos un ejemplo de cómo podría trabajarse esto. Prediga si la siguiente reacción procederá espontáneamente a 298 Kelvin, tal y como está escrita. Tenemos el cobalto sólido, tenemos una disolución de hierro más 2, que se transforma en cobalto más 2 y hierro sólido. El cobalto está el cobalto más 2 está a una concentración de 0.15 molar y el hierro más 2 está a una concentración de 0.68 molar. Lo primero que tengo que hacer yo es determinar el valor de E. Pero para poder determinar el valor de E en la ecuación de Nertz, yo necesito primero el potencial de la celda, que es el E con el circulito arriba. Ok, y el logaritmo natural del Q, ¿verdad? Que es el cociente de reacción en la ecuación de Nertz. Entonces, la oxidación, obviamente, es el cobalto y la reducción definitivamente debe ser el hierro. Ahí están las reacciones. Nos vamos a la tabla, encontramos los valores, sacamos la E de la celda que nos da menos 0.16 volts. Ok, eso es lo primero que nos da el E de la celda. Y entonces sustituimos en la ecuación de Nertz. La ecuación de Nertz dice E es igual al E de la celda, ya lo tenemos, menos 0.0257 volts entre N. En este caso, nuestros moles son 2. Ahí podemos ver las reacciones que están en la parte izquierda de la pantalla. 2 electrones en la oxidación, 2 electrones en la reducción. 2 por el logaritmo natural del cociente de reacción. Recuerden la clase pasada, ¿verdad? Que en esta reacción en particular, el cociente de reacción sería la concentración de cobalto más 2 entre la concentración de hierro más 2. Recuerden que las sustancias sólidas no participaban. Sustituimos con los valores que inicialmente nos dieron y eso al final nos da un E de menos 0.14 volts. ¿Qué nos quiere decir ese E negativo? Nos quiere decir que esa reacción en esa dirección escrita, así como está, no es espontánea. Eso lo que nos quiere decir ese valor negativo. Ahora les voy a hablar rápidamente sobre las baterías. La batería simplemente es una celda galvánica o un conjunto de ellas combinadas que sirven como fuente de corriente eléctrica directa a un voltaje constante. Entonces es algo importante de recordar. Corriente directa a un voltaje constante. Vamos a ver 5 tipos de baterías. Entre esas va a estar la de celda seca, la de mercurio, el acumulador de plomo, de ion litio y celdas de combustible. La celda seca es casi que la más común de haber visto y haber tenido en las manos. Es la famosa batería que compramos en el abastecedor, en el comercio. Es la batería que le ponemos a los juguetes, a los focos, a los controles remotos, etc. ¿Verdad? Son secas porque no tienen un componente fluido como las otras celdas galvánicas que vimos anteriormente. La más común es la famosa celda de Leclanché, ¿verdad? Este fue el inventor. El ánodo de la celda es un contenedor de zinc en contacto con dióxido de manganeso y un electrolito. Ahí están un poco los componentes en la figura de lo que es una celda seca. Y está la reacción de reducción y oxidación y la reacción global como tal. Eso es una de las baterías más usadas a nivel mundial y simplemente
es una de las formas de almacenar energía eléctrica que después se puede convertir en otro tipo de energía, como energía mecánica, energía luminosa, etcétera. Tenemos la batería de mercurio, que está contenida en un cilindro de acero inoxidable. Consta de un ánodo de zinc amalgamado con mercurio, que está en contacto con un electrolito fuertemente alcalino de óxido de zinc y óxido de mercurio 2. Ahí de nuevo están las reacciones, por si quieren ver el detalle de lo que pasa en una de estas baterías. La figura y la forma están al lado derecho. Estas baterías tienen la particularidad de que son más resistentes y mantienen por más tiempo el voltaje que dan, la cantidad de corriente eléctrica al amperaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas son baterías que tienen usos más específicos. Por ejemplo, se usan en marcapasos o en aparatos de audición porque son baterías que no se descargan tan rápido. Son baterías de más larga duración. Obviamente el costo es mayor y por ende posiblemente las baterías de nuestro control remoto no están hechas de esta forma porque no valen la pena. Sería muy caro por el beneficio que nos daría. El acumulador de plomo es la típica batería de carro, la que conocemos todos en los automóviles, ¿verdad? ¿Qué es la diferencia con las otras baterías? Bueno, por ejemplo, en este ejemplo en particular son 6 celdas ensambladas en serie. Entonces, no es una sola batería, sino son 6 conectadas en serie. ¿Qué es otro aspecto importante? Que por la configuración que tienen estas baterías, se pueden recargar muchas veces. Las otras no. Las otras van en una sola dirección, se descargan y listo, se consumen. Esta no, estas se pueden descargar. Entonces, cuando arrancamos un automóvil, ese proceso de arranque me consume la gran mayoría de la energía eléctrica de la batería. Pero el alternador del carro hace que me cargue de nuevo la batería para cuando la necesite en otro momento. Entonces está en este constante proceso de carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga. Y este tipo de batería me lo permite. El otro tipo de batería que también me permite hacer esto de carga, descarga, es la batería de tipo ion litio, ¿verdad? Estas baterías definitivamente son el futuro. La gran mayoría de nuestros celulares, de nuestros móviles, las baterías están hechas de este tipo, de ion litio. Permiten esta cantidad muy grande de cargas y descargas y además tiene la particularidad de que el litio tiene una gran cantidad de energía por cantidad de materia o de masa como tal. En otras palabras, usted no necesita tener tanta cantidad de masa para obtener la misma energía como con otros metales. Entonces el litio tiene esa particularidad de que usted con poca cantidad de masa tiene la misma energía que con otros metales tendría que utilizar mayor cantidad de masa. Las celdas de combustible, la diferencia de este tipo de celdas es que es una celda galvánica que requiere un aporte continuo de reactivos. Entonces no es como la otra que existen unos reactivos iniciales y listo. Esta no. Esta se ocupa que estén constantemente introduciéndose reactivos para que se dé el funcionamiento como tal. En esta en específico, la que tenemos en imagen, es una celda de combustible hidrógeno-oxígeno. Está compuesta por dos electrodos inertes y una disolución electrolítica, que puede ser hidróxido de potasio. Ahí se da la reacción, ¿verdad? Y me produce una cantidad de corriente significativa. Este tipo de celdas de combustible lo hemos usado en algunos proyectos de energía para automóviles eléctricos. Son con celdas de combustible y también en algunos proyectos en la Estación Internacional Espacial. La corrosión simplemente es un término que suele aplicarse al deterioro de los metales por el proceso electroquímico. En palabras simples, es oxidación. O sea, los metales se oxidan, forman, por ejemplo, el hierro forma herrumbre, óxido de hierro. Ahí podemos ver un ejemplo, cómo el hierro se oxida, pierde electrones y el oxígeno atmosférico funciona como cátodo, recibe esos electrones y forma agua. Entonces al final vemos como el hierro se oxida, pierde electrones en presencia de oxígeno. Por eso es que la idea de aplicar pintura a metales como el hierro
es impedir el contacto con el oxígeno atmosférico. Al impedir el contacto con el oxígeno atmosférico, yo voy a crear o a imposibilitar que el oxígeno me reaccione con el hierro y así evitar la oxidación. ¿Cómo también podemos proteger algunas estructuras de hierro de otra forma, que no sea la pintura? Bueno, con un proceso que se llama proceso de protección catódica. El metal va a ser protegido de la corrosión, se convierte en el cátodo de una celda galvánica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer artificialmente? Lo que vamos a hacer es que vamos a poner una tubería, una barra de un metal que se oxide más fácilmente que el hierro. En este caso, el de la figura, sería el magnesio. Entonces, el magnesio es el que va a sacrificarse y ese es el que va a oxidarse, no el hierro. El hierro simplemente serviría como una especie de intermediario que no participa en la reacción. Entonces, cuando llega el oxígeno a atacar el hierro, el oxígeno toma los electrones que vienen del magnesio, no los electrones que vienen del hierro. Esos electrones que vienen del magnesio hacen que, por supuesto, se consuma el magnesio, pero no el hierro. Entonces, nuestra estructura sobrevive. Por eso el zinc, los techos están llenos de el zinc. El zinc es un metal que tiene un potencial de oxidación más alto que el hierro. Entonces, cuando se intenta dar la oxidación, el aporte de los electrones no lo da el hierro que está en medio de la lámina, sino lo da el zinc que está sobre y debajo de la lámina. Entonces, el zinc es el que se desgasta para que el hierro no se consuma. Entonces, esa es la idea de que nuestros techos tengan un recubrimiento de zinc para que pueda el hierro mantenerse por mayor tiempo sin que él se llegue a oxidar. La electrólisis es un proceso redox, pero ¿cuál es la idea? Es un proceso al contrario. ¿Y cómo es eso al contrario? Es muy simple. Vamos a convertir simplemente una reacción aplicándole electricidad. La energía eléctrica induce una reacción química no espontánea. Entonces, si tenemos una reacción química que no es espontánea, con energía eléctrica la vamos a inducir. Entonces, en el ejemplo que está ahí abajo en la figura, lo que tenemos, por ejemplo, es la creación de cloro gaseoso y sodio fundido. Entonces, lo que hacemos es que tenemos cloruro de sodio fundido, le aplicamos una corriente eléctrica y hacemos que una reacción que no se pueda dar la podamos realizar. En el lado derecho tenemos otra posible ecuación de electrólisis, que es la electrólisis del agua, que es a partir del agua obtener hidrógeno y oxígeno. Vean el delta G estándar, es 474 kilojoules mol. O sea, se puede notar que no es una reacción espontánea en absoluto. Por eso es que tenemos que aplicar energía eléctrica para que esa reacción en esa dirección se dé. Bueno, un poco los aspectos cuantitativos de la electrólisis. La masa del producto formado o del reactivo consumido en un electrodo es proporcional a la cantidad de electricidad transferida al electrodo y a la masa molar de la sustancia en cuestión. Entonces, en un experimento de electrólisis, por lo general medimos la corriente en amperes. ¿Qué pasa a través de una celda electrolítica en cierto tiempo? Y la relación entre carga y la corriente es esa ecuación que vemos ahí. Entonces, es decir, un coulomb es la cantidad de carga eléctrica que pasa por cualquier punto del circuito en un segundo, cuando la corriente es de 1 ampere.